Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Hoy les voy a contar algo diferente. Y es una anécdota que me pasó cuando estaba cursando el 9º semestre de medicina, específicamente cuando estaba viendo psicopatología. Este es mi primer story time del canal y no sé si les vaya a gustar este tipo de videos, pero de todas maneras déjenme en los comentarios a ver si les gusta este tipo de videos o si no les gusta este tipo de videos. Así que bueno, vamos a empezar con esta historia un poco trágica y graciosa, pero que en ese momento para mí no fue nada graciosa. Todo comenzó cuando, ya les dije, estaba cursando esta materia y nuestra tutora, es decir, la doctora que estaba a cargo de nosotros, nos pidió que le entregáramos una historia clínica psiquiátrica, que básicamente aquí lo que íbamos a hacer nuevo era el examen mental. Nosotros nunca habíamos estado en contacto directo interrogando a un paciente psiquiátrico y era nuestra primera vez. Yo fui acompañado de dos compañeras, valga la redundancia, y bueno, nosotros hablamos con la enfermera de turno, llegamos al psiquiátrico primero. Este hospital psiquiátrico es algo pequeño, no es tan grande, pero sí tiene como sus áreas verdes y sus áreas donde están para que compartas con los familiares. Tienen sus mesas, hay césped, un poco de tierra, árboles. Tiene sus patios de recreación. El caso es que a esa hora, la hora que nosotros fuimos, eran las 9 de la mañana, que se suponía que ya los pacientes debían recibir su tratamiento, es decir, que para esa hora se suponía que ya todos debían estar controlados. El hospital psiquiátrico se divide en varias áreas, hay área A, área C, dependiendo al riesgo y al diagnóstico que tengan los pacientes. Vamos a encontrar pacientes esquizofrénicos, esquizotípicos, esquizoafectivos, pacientes paranoides que tienen múltiples delirios, etc. Justamente el área donde nosotros fuimos asignados era el área, por decirlo, un poco más riesgosa. Riesgosa en el sentido que los pacientes que están aquí por lo general no tienen insight positivo. ¿Qué es el insight? El insight es, digamos, que es la capacidad que tiene el paciente de reconocer o no si tiene cierta patología. Es decir, si cuando una persona sabe que padece de esquizofrenia, significa que tiene insight positivo. Pero el insight puede ser negativo cuando ellos desconocen totalmente que padecen la enfermedad, o puede ser un insight parcial cuando están como que sí y no. Para que ustedes entiendan, y buscamos a la enfermera que estaba de turno. Le contamos que nosotros necesitamos realizar esta historia clínica, que la teníamos que entregar al día siguiente, es decir, que no teníamos más chance de hacer historia. ¿Y cuál fue la respuesta de ella? Ella nos dijo que no nos recomendaba hacer historia clínica ese día porque resulta que acontece que los pacientes no estaban controlados. Por X y motivo todavía no habían recibido su tratamiento. Es decir, que la mayoría de los pacientes en ese día, a esa hora, no estaban controlados, además de que nosotros acudimos a la hora de visita y nosotros debíamos interrogar a un paciente en el área de visita, que sería en el patio con los demás familiares. Nosotros le explicamos la situación de que teníamos que hacerle ese día porque al día siguiente teníamos que entregar nuestro examen mental, nuestra historia clínica psiquiátrica, y ella accedió y nos ayudó. Nos buscó una paciente que estaba más o menos estable, la verdad estaba muy estable. Hablamos con ella y ella está muy colaboradora con nosotros y nos dijo que sí nos iba a ayudar, pero que hiciéramos el interrogatorio afuera, es decir, en el patio donde estaban todos los demás pacientes con sus respectivos familiares. Una vez que ya estábamos ahí en el patio, nosotros buscamos una mesita, pero todas las mesas estaban llenas, y la mesita donde nosotros que conseguimos había un puesto. Ahí sentamos a nuestra paciente y nosotros tres procedimos a comenzar con nuestro interrogatorio. Estábamos muy concentrados interrogando, ella nos estaba dando sus relatos, nos estaba contando su vida, cuando en eso yo a mi lado tengo a una señora que yo no sabía que era paciente en ese momento. Ella estaba conversando con otros pacientes y con sus familiares. El caso es que a mitad del interrogatorio me pellizcó fuerte a nivel del antebrazo derecho, es decir, por aquí más o menos. Aquí. Me pellizcó, pero duro. Y eso que yo tenía la bata y tenía una camisa y sentí todavía el pellizco de esta paciente. Yo la volteo a ver y ella me ve y me dice: es que tienes una hormiga. Le respondo: ok, muchísimas gracias, porque si era muy posible, estábamos en un área abierta, hay hormigas, etcétera. Yo no me imaginé nada más. Dije, trato de quitármela, sin querer me pellizcó, no sé,
No sé, qué se me ocurrió a mí en ese momento. El caso es que poco después ella se vuelve a voltear y me dice, ¿tienes hormigas? Y yo vuelvo a revisarme, pero yo no veo nada. Sí, es que tú tienes hormigas porque a ti te quieren comer. Tú tienes que tener mucho cuidado. Mucho cuidado porque tú eres de azúcar, por eso es que tú eres tan blanco. Y le comenzó a decir a todos los pacientes que estaban ahí que me miraran que yo era de azúcar y que me querían comer, que me tenían que proteger. Seguimos interrogando a nuestra paciente. Yo estaba concentrado en el interrogatorio, pero ya también estaba pendiente de lo que pasaba a mi alrededor, porque caí en cuenta de que yo estoy en un hospital psiquiátrico y tengo que cuidarme. Estos pacientes no están controlados y tengo que estar muy pendiente de la situación, tanto de lo que estoy interrogando, porque necesito hacer análisis y necesito tomar los datos más importantes de lo que me están relatando, pero también tengo que estar con otro ojo por aquí revisando qué es lo que está pasando a mi alrededor. Cuando de repente han pegado un grito que se escuchó, yo creo que al otro lado de la ciudad. Otra paciente que teníamos al frente de la mesa donde nosotros estábamos me señala, me dice, tú. Y me dijo, tú eres Jesucristo. Después del grito que pegó, yo me he quedado en shock. Tenía la tablilla de hacer la historia, me quedé así. Cuando de repente esa señora, era una muchacha, pero una muchacha muy robusta, se viene corriendo a toda velocidad hacia mí y se me ha lanzado encima que casi me tumba. Si yo no logro ubicar un pie detrás y hacer fuerza, me caigo, o sea, me derriba por completo porque mi contextura es muy delgada, es decir, yo soy ectomórfico y ella era más robusta que yo. Hagan de cuenta que yo era un bolo en ese momento y quedé tambaleándome que hasta mi compañera que tenía al lado me tuvo que dar soporte porque si no me tumba. Y cuando se me guindó en el cuello, me pegó en el mentón y cuando saltó, o sea, me pegó y se me quedó enganchada. Por un poquito más de fuerza que ella ejerza, me caigo al piso y no sé, me tumba y ella se cae encima mío. Resulta que esta era una paciente esquizofrénica y que tenía delirios místicos y ella creía que yo era Jesucristo. Logramos hablar un poco con ella, ella se calmó y se fue en ese momento. Nosotros continuamos con nuestro interrogatorio con nuestra paciente y cuando ya estábamos terminando, otra vez volvió a gritar, me volvió a señalar y me dijo, Jesucristo, he tenido un pensamiento impuro contigo. Y prácticamente, o sea, estaba desesperada, se vino corriendo hacia mí, me agarró de acá y me decía, perdóname Jesús, me miraba a los ojos. O sea, su mirada yo nunca la voy a olvidar, era una mirada muy intensa, era una mirada que te traspasa cuando la ves. Fue muy intenso. Y ella era que, o sea, que la perdonara, que le perdonara sus pecados, porque de verdad es que cuando tú tratas con pacientes con esquizofrenia, es algo muy delicado, o sea, no es algo tan a la ligera. Ellos de verdad no son conscientes algunos. Ella tenía insight totalmente negativo. Si tú estás en un hospital psiquiátrico, tienes que estar no con 2 ojos, necesitas 6 ojos, 2 para estar con tu paciente y miles de ojos para estar viendo alrededor, especialmente en este caso que era, como ya les dije, que era una hora donde estaban todos reunidos, habían muchos pacientes, no habían doctores por ahí pendientes y vigilándonos y las enfermeras que había eran muy escasas para controlar a todos esos pacientes. Ella me contó en ese momento parte de la historia de su vida, me contó muchas cosas, una historia algo dolorosa. Qué bueno. El caso es que ella se fue, se quedó tranquila. Yo le tuve que decir que sí la perdonaba, porque o si no ella no nos iba a dejar terminar el interrogatorio y ella iba a seguir con su angustia. Y cuando yo le dije eso, ella como que se calmó porque ella seguía pensando que yo era Jesucristo. Logramos terminar nuestra historia con nuestra paciente, logramos hacer nuestro examen mental, nos fuimos del hospital, entregamos nuestra historia, salimos excelente. Pero sí, eso nos pasó la primera vez que realizamos una historia psiquiátrica. Si te gustó este tipo de videos y quieres que yo haga más story times de las experiencias que yo he tenido en el hospital, porque me han pasado unos casos particulares que yo tengo varias historias para contar. Si quieren ver más historias de este tipo que parecen un poco chistosas, pero que al momento que me sucedieron no fueron nada chistosas, pero que les sirven a ustedes por si llegan a pasar una situación parecida,
pues saber un poco cómo se controla. Déjenlo en los comentarios, o si ustedes quieren ver videos más explicativos o videos más informativos sobre algo en específico, puedo dar ciertos temas de semiología, puedo explicar cómo se estructuran historias clínicas o no sé, cualquier tipo de temas que ustedes necesiten. De verdad, yo los puedo colaborar. Denle like para saber que si les gustó y para saber si hago más videos de este tipo o para saber si no hago más videos de este tipo. Así que ya saben que cuando vayan a un hospital psiquiátrico tienen que estar muy pendientes de lo que están haciendo y pendientes de su alrededor. Quiero recomendar este libro, a mí me encanta, ¿verdad? Es de Jon Katzenbach. La historia que plantean aquí a mí me llama mucho la atención porque yo antes de ver psicopatología yo había leído este libro. Y cuando yo voy al hospital psiquiátrico y que hablé con más pacientes, me di cuenta de que esto no es tan irreal. Esto nosotros lo vamos a ver muchísimo, es más común de lo que ustedes piensan. Ustedes que están estudiando y que van a ver psiquiatría, les recomiendo ese libro para que se hagan una idea de cómo es el pensamiento de un paciente psiquiátrico esquizofrénico, cómo son los tipos de delirio que en este libro mencionan y cómo se pueden evidenciar, cómo son los diálogos, porque tal cual es en la vida real. Así que muchos éxitos y nos vemos en un próximo video. No se les olvide dejarme si les gustó o no les gustó. Hasta luego.